Buenos días. Este último apartado del tema, como bien sabemos, la unidad didáctica 4 a esta altura es la del color, pues este último apartado es el 11 y es aplicaciones en textos y legibilidad. Este vídeo puede que me quede un poco más largo que los anteriores porque si veis el propio tema en Word, que lo tenéis subido a la plataforma, os daréis cuenta de que el tema es algo más de un cuarto de las 20 páginas del tema, porque se considera bastante importante. También es decir que tiene muchos ejemplos visuales y muchas imágenes, así que no todo es texto, pero es un poco más largo que los puntos anteriores, ¿vale? Respecto a este tema está a su vez dividido en dos partes que ahora veremos, ¿vale? Le damos a esto. Resulta evidente, en primer lugar, que es importante tener en cuenta la visibilidad y legibilidad del color, ya que de ellas depende el éxito o fracaso de un mensaje, de un diseño, de un trabajo que estemos haciendo, de una impresión. A esta altura del curso ya estamos en el tercer trimestre y esto resulta evidente, ¿vale? Pero de vez en cuando, con todo y eso, uno se encuentra diseños de diseñadores supuestamente bien hechos que pecan de cosas evidentes. ¿Cuántos trípticos no hemos visto, no habéis visto en vuestros buzones que la letra, por ejemplo, se come con el fondo? Pues eso pasa más a menudo de lo que debería, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo de legibilidad y de ilegibilidad de un mismo color sobre distintos fondos. El tema de las tipografías y los colores sobre fondos, el negro sobre blanco lo usa todo el mundo porque es muy evidente que queda muy bien. A partir de ahí, el resto de las combinaciones, hay combinaciones que quedan mejor y peor, pero en general es un tema delicado y que hay que saber dominar bien para que las cosas sean legibles y a su vez pues tengan colores y sean llamativas, ¿vale? Aquí, sin ser, digamos, no hace falta ser un experto teórico en color para darse cuenta de que tanto en el caso de calabazas en rojo como madreselvas en amarillo sobre distintos fondos, hay colores que se leen más y colores que se leen menos. En el caso de madreselva, el amarillo sobre amarillo más oscuro prácticamente no se lee nada, hay que hacer un verdadero esfuerzo para poder leerlo. Y el amarillo sobre gris ya se come bastante también. El amarillo sobre verde, sin embargo, el amarillo sobre negro son combinaciones bastante legibles. En calabazas pasa un poco lo mismo, el calabaza rojo sobre blanco es una de las combinaciones legibles por antonomasia. Si la gente no utiliza tanto el rojo para tipografía porque es un color que tiende a cansar la lectura por otras razones, no porque sea legible, sino por falta de costumbre de ver letras rojas, digámoslo así, porque suena muy alarmista, lo que sea. Si he puesto la flecha, el rojo sobre el amarillo no queda mal, queda bastante bien. También, y sin embargo, pues los dos últimos, la flecha me tiende a desaparecer, el rojo sobre el azul ya se come bastante y el rojo sobre el morado directamente es bastante poco legible, ¿vale? Y como eso, pues estos son ejemplos, pero de cuestiones que vamos a tener que manejar siempre que trabajemos con texto sobre fondo, ¿vale? Empezamos con el 11.1, que es el primer subapartado del tema, que es la visibilidad del color. Por visibilidad nos referimos al destaque de un color sobre otro y depende del contraste de los colores entre sí. Esto de nuevo es una definición bastante evidente, ¿vale? Un color puede influir y cambiar la cualidad cromática de otro y también la apariencia de su tamaño, posición y distancia. Está claro que cuando trabajamos con muchos colores, un color depende de sus contextos. Hay colores que pueden ser un poco más apagados y son muy elegantes, pero si lo colocamos rodeado de un color muy saturado, pues queda muy desvaído y se pierde toda su calidad o todas sus propiedades. Quedaría bastante mal en según qué contexto, ¿sabes? Y eso, pues hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar con los colores. En general, a la hora de trabajar con los colores hay que tener en cuenta muchas variables, ¿vale? En la visibilidad del color además influyen la saturación, la luminosidad y la cantidad de color, ¿vale? Eso es evidente. Lo mismo que si trabajamos con material impreso, la luz ambiental también influye en cómo percibamos ese color. No es lo mismo ver una marquesina de lejos, en un momento que está anocheciendo, montados en un coche, que verla con plena luz diurna mientras esperamos el autobús, que podemos obviamente dedicarle todo el tiempo del mundo si estamos aburridos esperando que pase el autobús, ¿vale? Eso es evidente, pero de nuevo hay que tenerlo en cuenta. El contexto es muy importante a la hora de trabajar con los colores, ¿vale? Y la visibilidad. Respecto a los pares de colores con mejor relación de visibilidad, aquí tienes una lista que es bastante exhaustiva sobre
cuáles son los que tienen mejores pares. Obviamente, el número 1, pues negro sobre blanco funciona muy bien. Negro sobre amarillo es una combinación que funciona también muy bien, pero hay muchas. Vamos, amarillo sobre negro funciona muy bien, como por ejemplo las letras que he escogido aquí. Después veremos además que es una de las combinaciones que a nivel teórico de legibilidad queda mejor, el amarillo sobre negro, ¿vale? Blanco sobre azul, cualquiera de las primeras 14 debería funcionar razonablemente bien si se sabe usar, ¿vale? El impacto de los colores se clasifica por el siguiente orden, ¿vale? Los complementarios puros superpuestos no son de gran visibilidad porque tienden a neutralizarse mutuamente. Hay que manejarlos con cuidado porque aunque pensemos que los complementarios van a resaltar mucho, pues tienden a neutralizarse un poco, incluso a comerse, ¿vale? Los colores puros siempre son más visibles que los degradados. Los degradados se usan mucho en diseño, para fondos, para eventos corporativos, pero los colores puros son más claros, efectivamente tienen mejor visibilidad. Los degradados tienen otra función, pues sutilezas como las papelerías corporativas, las tarjetas de visita, ponerlos de fondito. Se usan mucho, pero en otro tipo de contextos, ¿vale? Y hay que tener en cuenta también que al utilizar marcos o márgenes se hace uso de colores que contrasten para aislar así y reforzar el área de interés. Si esta es clara, los márgenes serán oscuros y viceversa, lo mismo que si podemos utilizar un margen de un color muy saturado respecto a un fondo poco saturado, o viceversa, incluso. Por ejemplo, a la hora de trabajar y hacer tablas, eso lo he visto con Sally, la tabla por antonomasia o el recuadro por antonomasia es con un trazo negro y un fondo blanco, y eso se utiliza muchísimo cuando queremos hacer algo sencillo y que sea totalmente legible. Las tablas en Word, que todos las usamos para apuntes y demás, son de negro sobre blanco y son las que quedan mejor. Pues como eso hay que intentar. Aquí vemos un ejemplo con 6 estrellas en los que vemos que una gama cromática menos y más saturada es una forma de contrastar con el naranja, con el amarillo, con el rojo. Esto es algo que se utiliza muchísimo a nivel de diseño y que además, si tiene la forma de la estrella un trazo de un color mucho más saturado o más llamativo que el resto de la gama cromática de la estrella, pues resalta y queda muy visible. Aunque sea un naranja claro con un naranja oscuro, el simple hecho de que el trazo sea de un color contrapuesto queda muy visible. Si no hubiera este trazo azul o este trazo rojo aquí, probablemente no quedaría bien, no resaltaría tanto. Respecto a los colores con mejor visibilidad en función del tiempo, esto como dato curioso, sobra decir, pero lo digo de antemano, no voy a preguntar en un examen las cifras exactas de esto porque no creo que sea necesario, pero simplemente que nos quedemos con una idea. La cifra exacta no, pero a lo mejor si, oye, pues, ¿qué color es más visible a distancia? ¿El rojo, el verde? Eso, por ejemplo, sí está bien saberlo. Pero las cifras exactas no se las voy a pedir a nadie porque me parece innecesario. Pero si tenéis este dato aquí, de cara incluso, pensarlo como herramienta, de cara a futuros diseños, si acabáis trabajando, haciendo diseños, marquesinas, pensar en qué colores son más visibles en menos fracciones de segundo, ¿vale? Se entiende que el rojo, por ejemplo, es visible en 225 sobre 10.000 partes de segundo a distancia, el verde en 371 y así sucesivamente, el gris en 434, ¿vale? Y van de menor a más tiempo, ¿vale? Y pasamos a la segunda parte del tema, que es la legibilidad. ¿Qué entendemos por legibilidad? Legibilidad. Pues de nuevo, una definición un poco obvia, que si uno cae en la cuenta de que es legibilidad, pues es fácil de entender, que es la cualidad que tiene un texto para ser leído fácilmente, es decir, fácilmente percibida en cuanto a su forma, presentación y disposición. En la elección del color, uno de los aspectos que no debemos olvidar es la legibilidad tipográfica. Cuando se combinan tipos y color, el equilibrio entre estas características es crucial. Y por falta de costumbre, porque muchas veces lo he dicho, por costumbre siempre trabajamos sobre negro sobre blanco, negro sobre colores muy claros, es algo que hay que tener arte para combinar, practicar mucho y hacer bastantes cosas no legibles para saber qué gamas cromáticas se pueden usar. Y además hay determinadas teorías, como veremos un poco más adelante, que está bien dominar, ¿vale?
El color, antes de seguir con la siguiente lámina, aplicado discretamente a algunas partes del texto puede mejorar mucho su legibilidad, darle un mayor peso visual e incluso crear la impresión de mayor variedad de fuentes. Por ejemplo, para ese tipo de cosas utilizamos el negrita. El negrita no es más que más negro, más saturado en un texto para destacar, por ejemplo. Otro recurso es poner un destacado en otro color respecto al negro para las palabras importantes. Es algo un poco burdo, según se use, pero si se usa bien, puede quedar muy bien también para llamar la atención. En vuestra octavilla mismo que hicisteis la semana pasada, muchos optasteis por un recurso que no está mal, que es a la hora de hablar de los cursos en inglés, en alemán o en francés, pues pusisteis el alemán en el amarillo de la bandera alemana, el francés, por ejemplo, en el azul de la bandera de Francia, y el inglés por compensar pues en el rojo que hay en la bandera de Estados Unidos o Inglaterra. Y es una cosa que pues funciona bien. O incluso coger las letras y ponerle un fondo, es un poco más arriesgado, que es un degradado de las banderas originales de cada país. Si se hace sobre un fondo blanco puede funcionar. En otro fondo de otro color pues sería más complicado. De todas formas, cuando tenemos que buscar un color para asociar un tipo, lo primero que deberíamos examinar son los objetivos de trabajo que tenemos que realizar, ¿vale? ¿Cuál es el cliente? ¿Cuál es la campaña que estamos haciendo? ¿Qué es lo que queremos anunciar? ¿Qué es lo que estamos vendiendo? También es muy importante, eso ya lo veremos en segundo, la identidad corporativa de la empresa en cuestión. Por ejemplo, si estamos haciendo un anuncio para Coca-Cola, pues sería una locura plantear un anuncio en azul eléctrico en vez de en el rojo Coca-Cola. Prácticamente parte del contrato es hacerlo en rojo Coca-Cola, pues como eso, muchas cosas. Los manuales de identidad corporativa, que los veremos en segundo probablemente, si seguís por lo menos conmigo y demás, te indican cosas súper exhaustivas, incluso cómo hay que aplicar la tipografía, en qué colores y en qué contexto con qué colores. Eso limita un poco la libertad, pero hace que seamos mucho más eficientes a la hora de trabajar, que el cliente esté más tranquilo, porque hay que dar un acabado coherente. Y las letras muchas veces nos indican en qué color tienen que ir y sobre qué fondo. Con lo cual eso ya lo tenemos. Porque de nuevo una empresa que lleve 150 años anunciándose de una manera, pues es raro que cambie de un día para otro. Y si cambia tiene que ser algo totalmente organizado, coherente, pensado, estudiado a nivel de marketing, etc, etc, etc. Pero bueno, lo dicho, hay que tener en cuenta los objetivos de trabajo que tenemos que realizar. También en ese contexto hay que tener, como hemos dicho antes, claro, dónde iría inserto nuestro trabajo, qué visibilidad hay, qué luz, todo ese tipo de cosas. Y el público objetivo al que va dirigido. También eso es muy importante tenerlo en cuenta. Estudio pues para señores mayores de más de 60 años, pues para mujeres de entre 40 y tal. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Uno de los factores más importantes de los textos que influye sobremanera en la legibilidad de los mismos es el contraste entre estos y el fondo en el que se sitúan. De nuevo, hay que buscar un contraste apropiado para fomentar la legibilidad, ¿vale? Un contraste adecuado hace que los textos se lean bien y su lectura no cansa al lector. De nuevo, hay determinados, e incluso con un buen contraste, hay que tener en cuenta, como hemos dicho antes, hablando del rojo, que hay colores que los humanos a lo mejor por falta de costumbre no estamos acostumbrados a leer y que pueden cansar antes. Lo dicho, las letras rojas, pues en determinados contextos pegan muy bien, pero nadie publicaría una revista de 100 páginas con letras rojas. ¿Sabéis a lo que me refiero? Es complicado. Si el tipo se disminuye en tamaño, debe incrementarse la fuerza del contraste de color. Cuanto más pequeña es un tipo de letra, pues podemos hablar, por ejemplo, de un 8, imaginaros un 8,5 impreso, que es el tamaño de un periódico normal. Es muy arriesgado, hay que saber combinarlo muy bien para que eso se lea bien, y por eso casi todos los periódicos van en negro sobre blanco, gris muy oscuro sobre blanco y poquito más. Porque cuanto menor es la letra, menos nos la podemos jugar. Una letra del 45 se lee bien casi con cualquier cosa. Un titular grande, pero una letra pequeña, ojo, hay que tratarla con mucho cuidado si no queremos, digamos, que nadie la lea. Aquí vemos un ejemplo
que también viene en el tema, de un ejemplo con poco contraste y mala legibilidad. Yo creo que en la vida real a ninguno quiero pensar que se os ocurriría hacer esto a estas alturas del curso, de coger un amarillo claro para la letra respecto a un amarillo un poquito más anaranjado para el fondo, porque esto prácticamente no hay quien lo lea. Con todo y eso, de vez en cuando, lo dicho, uno se encuentra cosas de todo tipo, ¿vale? Yo he visto de todo tipo de diseño. Y mucho contraste, pues un azul bastante saturado con el naranja suave de fondo se lee mucho mejor. Más allá de que, por ejemplo, a nivel personal, este ejemplo me lo encontré hecho, esta tipografía a mí no me termina de convencer porque es una tipografía un poco como de máquina de escribir de la vieja escuela, ¿no creéis? Podría ser considerada una tipografía poco atractiva, pero eso es la tipografía en sí. Digamos que a nivel de legibilidad funciona bien, ¿vale? Estamos acostumbrados a ver tipos negros sobre papel blanco y tradicionalmente esta combinación se considera la más legible. Además, muchos tipos, la mayoría de los tipos clásicos, todos los que vienen desde el Renacimiento en adelante y desde Gutenberg en adelante también, hasta, digamos, vamos a poner mediados del siglo XX o principios del siglo XX, que la cartelería, como vimos en la exposición de Toulouse-Lautrec, varió muchísimo las posibilidades del diseño, se diseñaron expresamente para ser letras negras sobre fondo blanco y papel, y ofrecen una óptima legibilidad impresos en eso. Hoy en día, por ejemplo, hay que tener en cuenta, como hay un capítulo de Abstract Art of Design que va apretado de un tipógrafo y cuenta eso, que hoy en día las tipografías hay que pensarlas no solo ya para papel, sino también para smartphone, para ordenador. Y en cada caso se cambian un poquito para que se aplique bien, porque la luz del blanco del fondo de un smartphone no es la misma que el papel. Y se cambian un poco, etc. Es una historia, ¿vale? Esto es bastante complejo, pero, de nuevo, hay que dominar el tema. En el momento en el que se añade color al tipo al fondo, se altera la legibilidad del texto, ¿vale? Y para alcanzar la óptima legibilidad, cuando se diseña con tipos y color, se han de sopesar cuidadosamente las tres propiedades del color, que son, como sabemos, las siguientes: el tono, la luminosidad y la saturación. Estas propiedades no solo hay que manejarlas para imprimir, como hemos visto, no solo hay que manejarlas a nivel teórico del color, hay que intentar manejarlas para todo. Lo bueno de estas propiedades es que nos valen para hacer como elementos contrastantes de cara a conseguir, digamos, esa legibilidad que debemos buscar siempre. Una forma de conseguir un contraste para legibilidad es el contraste de tono, con colores cálidos y colores fríos. Eso funciona bien a la hora de leer si se sabe combinar bien. También un contraste de luminosidad con colores claros sobre oscuros. Pensar que el contraste de luminosidad por antonomasia es el blanco sobre negro, o el negro sobre blanco más bien, que me he equivocado, que es el más habitual, y es el que se usa siempre o casi siempre, o llevamos leyendo toda la vida en libros, porque es el que queda mejor para leer, digámoslo así, o teóricamente al menos hasta ahora se pensaba que quedaba mejor. Y contraste con saturación, como hemos visto en tipografía, todos los colores vivos con apagados, la cantidad de tono de un color, la pureza, pues hace que las cosas resalten, ¿vale? Este ejemplo lo he puesto como, también me venía hecho, de textos sobre fondo poco contrastante. Los colores azules y naranja, por ejemplo, muy saturados los dos, totalmente saturados, ofrecen un contraste tonal pleno, curiosamente. Pero cuando lo aplicamos al tipo y al fondo, los colores de las letras tienden a oscilar. Aquí vemos que oscilan un poco. ¿Y por qué? Porque los dos colores tienden a querer comerse el uno al otro porque son colores los dos muy saturados y muy brillantes. Esto habría que solucionarlo. Pues, por ejemplo, saturando un poquito menos el color del fondo en ambos casos, para que resalte mucho más. No solo hay que buscar colores que contrasten, sino que hay que también manejar esas otras propiedades. De nuevo, es un tema que además de las teorías, que estaría bien saber, se funciona bien por ensayo y error y por el ojo, vuestra educación visual que ya vais teniendo, gracias, digamos, a este módulo de, oye, esto no hay quien lo lea, ¿sabes? Eso es muy evidente.
En este sentido, si seguimos con otro ejemplo antes de pasar, digamos, a esta lámina, un texto de color amarillo sobre fondo blanco perdería importancia, ya que no resaltaría al ser los dos colores claros. Sin embargo, si el color de fondo es negro, el amarillo cobraría fuerza. De hecho, como veremos después, está estudiado que el amarillo sobre negro es una de las combinaciones curiosamente más legibles, aunque a priori no pensemos que es una combinación tan legible, pero como vemos aquí, por ejemplo, esta legibilidad aquí se lee muy bien, ¿vale? Por otra parte, si dos colores análogos están demasiado cerca en el círculo cromático y no aportan suficiente contraste de tono o valor, deberían reajustarse para agudizar dicho contraste. O lo que es lo mismo, no debemos buscar, hay que buscar un término medio. Como hemos visto antes, los colores totalmente enfrentados se comen o se superponen, pero los colores totalmente pegados en la gama cromática no se distinguen. Hay que buscar un término medio. Si estos fueran como a 90 grados, si le da la vuelta al círculo, los colores son totalmente contrastantes, los círculos de colores, pues vamos a pensar unos 45 grados, por ejemplo, ¿vale? Algo que se queda a medio camino. Deben buscarse también colores compatibles, pero también colores que difieran en valor en intensidad, ¿vale? Y hay que tener en cuenta también a la hora de manejar tipografía y color las cualidades y características de cada tipo, ya que un tipo muy fino o estrecho puede ser ilegible con tonos que son muy similares o si los valores están demasiado próximos. Por lo tanto, debe existir el contraste suficiente para proteger la fidelidad de las letras. Y diría más, en muchos textos queda muy elegante, queda muy bien las letras, ahora están muy de moda las tipografías ultralight, porque hay familias tipográficas completas hechas hoy en día que van desde el ultralight al ultra bold, o sea que ya no se quedan solo en el normal y el negrita, sino que tienen como 5 o 6 grosores distintos o incluso 7 o 8. Los ultralight quedan muy bien, pero yo los temo como una vara verde a la hora de aplicarles el color, porque el negro sobre blanco con una letra muy fina queda muy bien. A partir de ahí podemos conseguir resultados muy poco legibles como no hagamos muy bien las cosas, porque son trazos muy finos y hay que tener eso en cuenta, ¿vale? Si el contraste de colores no basta por sí solo por destacar el tipo sobre el fondo, siempre podemos hacer perfiles y sombreados, ¿vale? Los perfiles y los sombreados, sobre todo en Illustrator, se pueden aplicar muchos al texto y demás, como bien sabéis, seguro que habréis visto con Noelia, podéis aplicarle troquelados, 3D, sombreados a las letras, quedan muy bien. Pueden quedar muy bien, pero de nuevo yo también los tengo como una vara verde porque para textos largos, grandes bloques de texto, no funciona. Directamente no funciona porque el texto tiende a quedar poco legible. Y también he de decir, se puede jugar con las tipografías del sombreado, pero hay que tener gusto, ¿vale? Que después uno se encuentra en cuanto, yo sé que el Illustrator entusiasma y cuando uno sabe manejar herramientas la quieren meter todas, pero hay cosas que pueden quedar un poco estrambóticas y un poco horteras, ¿vale? Con este tipo de esos sombreados, 3D, letras con perfiles, todo es muy llamativo, está muy bien saber manejarlo, pero hay que tener prudencia, ¿vale? Otra solución, cuando el contraste de color es escaso, cuando debe imprimirse en color con gran fragmento textual, es configurar correctamente los espaciados, pues favorece la legibilidad, efectivamente. Jugar un poco con el tracking o el kerning, o poner un doble espacio, siempre hace que la legibilidad mejore. También una tipografía clásica para un texto largo es mejor que una muy rocambolesca, muy tipo góticas, letras muy extrañas, que hay tipografías de todo tipo que están muy bien para eso, para titulares, cosas más visuales, pero no para textos largos. Para textos largos yo soy de la opción de que mejor una familia clásica que quede elegante, ¿vale? Que además hay 300.000, vamos, básicamente, y todos los días se crean nuevas. Y respecto a las tramas, empleando tramas podemos enriquecer la variedad cromática de un texto sin tener que añadir colores adicionales. Las tramas resultan especialmente útiles en trabajos de impresión con uno o dos colores, ¿vale? Y aquí vemos, respecto a degradados, fondos y un fondo con patrones imitando azulejería, pues fondos de todo tipo que quedan legibles y que no quedan legibles. Por ejemplo, este manzanillas sobre este fondo que es una especie de azulejo, pues yo no sé a quién se le podría ocurrir, pero evidentemente no queda muy bien porque la mitad del fragmento no es legible. Este manzanilla, sin embargo, en este degradado suave es legible a lo largo de todo el degradado. Los degradados están bien, pero hay que tener clara la letra que va a ir sobrepuesta para que no nos
de nuevo, que la legibilidad en un color quede bien y que en la otra, pues imaginaros que queda mal, ¿vale? Y aquí en estos dos colores, pues vemos que sobre el negro no queda mal y sobre el azul, pues no queda tan bien. Se queda un poquito como que no queda tan bien. Se lee, pero no queda tan bien, ¿vale? Respecto, una tabla muy curiosa, que más que para que la estudiéis, es para que la tengáis como cabecera, porque es muy útil de cara a futuros trabajos. La figura, la tabla de legibilidad de texto en tamaño de rótulos o títulos de color sobre los colores más usados. Y es todos los colores, digamos, habituales para poner un fondo y las gamas cromáticas que van de excelente a escasa, pues color por color. Yo os digo que podéis tenerla como chuleta de cara a ver de, oye, esto pega, pues mirar esta tablita, que está muy bien, la verdad. Y, de hecho, esto no es material de estudio, no se me ocurriría preguntarlo, pero sobre todo es para que le des un componente práctico y útil de cara a trabajos vuestros, ¿vale? Por último, os quería yo enseñar la tabla de Karl Borgraf, que elaboró una tabla, creo que era alemán también este señor, como la mayoría de la gente del sector de la imprenta y demás, muchos son alemanes, este tipo de teóricos y demás. Karl Borgraf elaboró una tabla que se conoce con su nombre, la tabla de Karl Borgraf, en la que definió el orden con que se deben trabajar por parejas los colores con mira a generar una mejor legibilidad de la tipografía en los diseños visuales. ¿Cómo lo hizo? Pues con pruebas de legibilidad. Y él se basó en pruebas de lectura que hizo bastante gente, realizadas con letras de 1,5 centímetros de alto sobre tarjetas de 10 por 25 centímetros de largo. Se trataba de medir el tiempo exacto de lectura. El color que aparece a la izquierda corresponde a las letras, mientras que el de la... Bueno, esto es la siguiente tipografía. Bueno, el caso. El color de las letras es el de los números en esta lámina y el color de fondo es el del fondo. Y Karl Borgraf descubrió, por ejemplo, que el negro sobre amarillo y el amarillo sobre negro a priori son las combinaciones más legibles o las que la legibilidad es más rápida. Otra cosa es que al final, por tradición y por costumbre y por economía, por el tema de las tintas, casi todo el mundo trabaja con el negro sobre blanco. Y además hay que tener en cuenta una cosa, la visibilidad en pantalla no funcionaría igual. Habría que hacer un estudio similar para ver en pantalla. Esto está aplicado a papel y a impresión, ¿vale? Y vemos que hay combinaciones que a priori pues, no tendrían por qué ocurrir, pero funcionan bien. El azul sobre blanco, el verde sobre blanco, rojo sobre blanco, ¿vale? Son combinaciones. A partir del 16-17 ya son un poco más arriesgadas, ¿eh? Ya no son tan legibles, hay que decir, pero el blanco sobre verde, por ejemplo, queda bastante bien, ¿vale? Y esta es otra aplicación de los 10 primeros colores de la tabla de Karl Borgraf, aplicada de otra manera. El primer color sería para el grafismo y el segundo color para el fondo. Y como aquí vemos, funcionan de nuevo bastante bien. Estos son los 10 que funcionarían mejor, ¿vale? Y con esto, pues hemos terminado el tema 11, ¿vale? Este vídeo, lo dicho, es bastante más largo, pero porque este era el elemento del tema, el epígrafe del tema con más sustancia, el que tenía más chicha. Así que espero que no se os haga muy largo el vídeo. Saludos.